Hola, seguramente ya te diste cuenta que utilizo este videoblog, Cosas Pequeñas, para hablar de los asuntos a los que solemos no darles importancia, a los que no volteamos a ver, o peor aún, que viven con nosotros, que forman parte de nuestra existencia cotidiana y que de plano ignoramos o preferimos no hacerles caso. Te voy a contar una historia. Es una familia de gente querida. Es la historia de una familia de gente humilde. Ellos tienen generaciones como campesinos, como agricultores, en un municipio cercano a Jalapa, cuyos datos me reservo para no ponerlos en peligro. Tienen muchos años cultivando limones. Es un predio pequeñito, 2 hectáreas, para los estándares de producción que pueden convertir a alguien sembrando y cosechando en rico. En realidad es agricultura de subsistencia. Como sabes, hace muy poco tiempo, y de hecho actualmente todavía, el precio del limón se disparó de manera catastrófica, llegó a valer al público más de 100 pesos por kilogramo. Y hubo muchas hipótesis para explicar este fenómeno. Por supuesto, es la época de escasez, es la época en que el limón de por sí no abunda, pero también se denunció la participación de la delincuencia organizada, el secuestro de grandes cantidades de mercancía y, por supuesto, el darle preeminencia, el darle prioridad a las exportaciones. Bueno, pues esta familia de la que yo te platico pasa la mitad de su vida en vigilia porque todo el tiempo y permanentemente sus vecinos, y cuando digo vecinos no me refiero a los que están pegados a la puerta, sino la gente que habita en su comunidad rural, les roban sus limones, les arrancan los frutos sin importarles además destruir los árboles, porque una cosa es cosechar y otra muy diferente es arrancar y quebrar la posibilidad de que nazcan frutos nuevos en el futuro. Pero el acabose fue cuando en esta temporada de escasez, hace apenas 2 semanas o 3, se encontraron cientos, si no miles, de pequeños limones, de limones de menos de 1 centímetro de diámetro, que estos ladrones les arrancaron de sus árboles y les dejaron botados en plan de burla. Se trata no solamente de apoderarse de lo que no les pertenece, sino también de causar daño. Yo me pregunto si para mí, personalmente, sería fácil irme a dormir sabiendo que le quité de la boca la subsistencia a una familia que se esfuerza, que ara la tierra, que desbroza, que desmaleza, que se enfrenta a las alimañas, a pleno rayo de sol, comiendo a las 6 de la tarde, con las manos ampolladas, sangradas, y a pesar de eso, ve malogrados sus esfuerzos porque alguien ingenioso, vivo y listo le robó su producción. Y pasa exactamente lo mismo en la zona de Jico y de Teocelo, con quienes ahora están sembrando aguacate, que están sufriendo enormes mermas por el robo de producción. Te puedo platicar también que hay productos de los que tú y yo consumimos diariamente, de los que entre el 15 y el 18% de su costo son las pólizas de seguro que los fabricantes y que los distribuidores tienen que pagar por el riesgo de que se les robe en las carreteras. La de Puebla Esperanza es, según datos oficiales, la carretera más peligrosa de México. Y según dijo la Canacar, ahora está de moda ya no solamente robar los camiones de carga, sino también matar a los choferes. En la última manifestación que realizaron, hace poco menos de un mes, dieron a conocer estadísticas espeluznantes. Por lo menos 5 choferes de tráiler son asesinados cada día por el placer, porque perfectamente podrían llevarse la carga y dejarlos en paz. Revisé las cifras y el año pasado, en 2021, exactamente en julio, se habían denunciado 25.100 robos a casas habitación en el país. Tú como yo sabemos que hay una enorme cifra negra que supera el 90% de los delitos que no se denuncian.
Si esta cifra fuera la real, estaríamos hablando de que el año pasado más de 50,000 familias mexicanas vieron perder su patrimonio. Y no hablo necesariamente de las grandes fortunas ni de los lotes de alhajas gigantescas, sino a lo mejor de los aretitos que eran herencia de la abuela, a lo mejor del anillo de matrimonio y de cosas que tienen un alto valor sentimental, aunque en la práctica en una casa de empeño, mala hada casa de empeño, pudieran pagar 2 o 3 pesos por ellos. Bueno, pues seguir revisando las cifras. Estas cifras que voy a compartir contigo son verdaderamente espeluznantes. Para principios de 2019 se estimaba que había alrededor de 34,000 delitos por cada 100,000 habitantes. En la encuesta nacional del INEGI realizada en 2020, esa cifra bajó muchísimo. Y pues yo lo atribuyo sobre todo al hecho de que la gente estuvo la mayor parte del tiempo encerrada en sus casas a causa de la pandemia. Pero de todas maneras, no es poca cosa. Siguen poniendo los pelos de punta. Estas cifras que realmente son para quitarle el sueño a cualquiera. Según el propio INEGI, la institución responsable de contabilizar lo que pasa en este país, en 2020 hubo en México 21,200,000 delitos cometidos. 21,2 millones de delitos cometidos. ¿Esto qué significa? Significa que en el 28% de los hogares mexicanos hubo por lo menos una víctima. Casi 1 de cada 3 mexicanos fue víctima de un delito. Delito chico, mediano o grande, pero finalmente un delito. Y lo peor de todo, lo más trágico, el 93% de los delitos no fueron denunciados. Y no fueron denunciados porque la gente sabe que es muy inviable que las personas que cometieron delitos paguen las consecuencias. Eso sí, las cárceles están repletas a reventar, me consta, lo viví, pero en muchos casos se trata de personas inocentes. Si nos atenemos a estas cifras, más del 90% de los delincuentes no solo no tienen castigo, sino que tienen libertad y condiciones para seguir acabando con nuestra paz y poniendo en peligro nuestra existencia. Hay muchos argumentos, desde el de Chucho el Roto, le roba a los ricos para darle a los pobres, hasta los de ese desgraciado me la debía, lo que le robé no le hacía falta, ¿para qué quiere ese pinche reloj? Es un infeliz, me cae gordo, me cae mal, no lo conozco, pero vive en una mansión y yo vivo en una choza. Eso no es cierto. Las principales víctimas de la violencia y los delitos no son las gentes ricas que tienen sistemas de alarma y policías y vigilantes y veladores. Las reales víctimas de la violencia son las personas de clase media, las personas pobres que no tienen recursos de autoprotección. Aquí la cuestión es, ¿cómo sería un país en donde no hubiese robos? ¿Cómo sería un país en donde no llegase un asaltante drogado y matara al chofer de una combi, como ocurre en Atizapán o en Naucalpan? ¿Cómo sería un país en donde no necesitáramos policías, honestos o deshonestos, porque la gente no cometiera asaltos? A finales del siglo XIX y principios del XX, un sociólogo, Emil Durkheim, descubrió, estudiando fundamentalmente el suicidio, que hay ciertas anomias, como él las llama, que son imposibles de quitar. En la sociedad siempre habrá suicidios. En la sociedad siempre habrá delitos, es inevitable. Los hay en Suecia, los hay en Finlandia y los hay en Suiza. Pero se trata de que estos delitos, estos suicidios, sean las excepciones y no la regla. Se trata de que sean los casos extraordinarios y no la generalidad. Y aquí hemos invertido la proporción. Ya nos acostumbramos a los homicidios violentos. En Jalapa nos amanecimos con la noticia de una pareja que fue levantada, término al que ya nos acostumbramos. El hombre apareció torturado, brutalmente golpeado, muerto a balazos y encima de todo
Bueno, no voy a entrar en detalles, y la mujer fue brutal y salvajemente mancillada sexualmente. Y es normal. Esa noticia mañana ya se nos habrá olvidado. ¿No te gustaría vivir en un país en paz, donde supieras que la puerta de tu casa se puede quedar abierta y nadie te va a robar? Aquí la pregunta es, ¿cómo logramos ser ciudadanos? Que aprendamos a respetar no solamente los bienes de las personas, también su integridad, su honra, su sueño, su derecho al descanso y por supuesto las diferencias. ¿Cómo logramos ser un país de ciudadanos que ejercen sus derechos pero que respetan los derechos de los demás? Un país sin robos no se va a conseguir con muchos policías, no se va a conseguir con muchas cárceles, no se va a conseguir con muchos jueces, se va a conseguir con buenos ciudadanos. Tú dime, ¿cómo le haríamos para que la gente de México, para que tú y que yo, constituyésemos una sociedad en la que a los demás se les respetara, para que se nos respetara a nosotros? Una tarea enorme que tenemos por delante. Gracias, nos vemos en la próxima.